Hola, mi nombre es Edwin Humberto Muñetón Cano. Vengo a compartirles una presentación sobre los componentes del entrenamiento y la importancia que esta tiene para el entrenador eh, que se desempeña en diferentes deportes. Vamos a trabajar un contenido que tiene que ver con una introducción. Vamos a mirar la concepción de Matthew sobre los componentes o los contenidos del entrenamiento. Hablaremos de la preparación física, la preparación técnica, la táctica, la preparación psicológica, preparación teórica y terminaremos con unas conclusiones. En este sentido, y mirando la concepción que tiene Matthew sobre el trabajo realizado en los componentes del entrenamiento, encontramos esa concepción de este gran autor. Se va mucho desde la parte de la preparación física, preparación técnica, preparación táctica, preparación psicológica y preparación teórica. Creo que esta es la concepción que la mayoría de los entrenadores hemos venido trabajando hace mucho tiempo. Algunos teóricos, otros hablan de otras concepciones donde no tienen en cuenta de pronto lo teórico o incluso lo psicológico, que lo que tienden a tener en una sola dimensión. Pero en este caso para mí, la forma en que puedo comprender este tema de lo que son los contenidos del entrenamiento o los componentes del entrenamiento deportivo. Ahí surge una pregunta, si los deportistas son máquinas o son deportistas, o son seres humanos, ¿cierto? Entonces ahí vemos un deportista o una máquina. Para algunos entrenadores es una máquina que hay que preparar, que hay que trabajar para que consiga algunos objetivos, ¿cierto? En esa concepción de Maslow aparece ese componente teórico, psicológico, donde se ve que es un deportista, no solamente es una persona o una máquina que recibe ejercicios, trabajos para mejorar su rendimiento, sino que también es un ser humano que requiere un acompañamiento, requiere que lo escuchen y que puedan acompañarlo en todas sus esferas del desarrollo. Entonces ahí tenemos lo que es la preparación física, que la podemos dividir en capacidades condicionales y coordinativas, donde las condicionales le apuntamos a lo que es un concepto de fuerza, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad. Y en las coordinativas encontramos la diferenciación, el acoplamiento, el ritmo, el equilibrio, el cambio, la orientación y la reacción. Ahí encontramos una imagen muy interesante donde vemos una competencia, ¿cierto? De atletismo, una prueba de 3.000 metros obstáculos, donde esos deportistas tienen que prepararse de muchas formas, de recibir muchos elementos, ¿cierto? No solamente físico, no solamente técnico, no solamente táctico, no solamente teórico, no solamente psicológico. Hay que trabajarlo en todos los contenidos. Encontramos entonces unas capacidades condicionales, entre ellas la fuerza, la resistencia, la velocidad, la flexibilidad. Algunos teóricos manifiestan eh, que la única capacidad condicional es la fuerza, que de ella se desprenden las otras. En cierta medida comparto ese pensamiento, pero para tener una mirada más amplia y poder diferenciar otras cosas, pues vamos a trabajar, vamos a hablar sobre estas cuatro capacidades condicionales. Entonces en la fuerza encontramos que según Armando Forteza, ¿cierto? Él habla que este concepto de fuerza, definido por Sapolsky en el 70, es el que refleja la integridad de esta capacidad, de la fuerza. Y es la capacidad, y la fuerza es la capacidad de superar resistencias exteriores y resistirlas a través de esfuerzos musculares. En algunos espacios académicos, principalmente cuando estaba estudiando la licenciatura, con el profe Alberto Pareja encontramos y pudimos comprender más allá el concepto. Yo la concibo como esa capacidad que tiene el organismo, ¿cierto? En este caso el músculo, de superar una resistencia externa, mantener una resistencia externa o ceder ante una resistencia externa. Porque en esa imagen vemos una persona que está superando una resistencia externa de un peso que el músculo tolera, pero en el momento que ese peso externo o esa resistencia externa supera la resistencia muscular, se está haciendo un trabajo también de fuerza y es un trabajo excéntrico, una contracción excéntrica que también genera un trabajo
de fuerza muy interesante. Entonces, de esa forma consigo yo como la definición de fuerza. La capacidad que tiene el músculo de vencer o superar, sostener o ceder ante una resistencia externa. La resistencia, entonces, según Forteza, Armando Forteza, la resistencia debemos entenderla como el resultado de un proceso de adaptación a una actividad específica, desde la más breve duración con gran intensidad hasta la actividad prolongada. Entonces ahí también vamos al concepto personal pues para mí la resistencia es esa capacidad que tiene el organismo de desplazarse, ¿cierto? En una larga distancia tratando de retrasar la aparición de la fatiga. Entonces ahí encontramos dos modalidades del atletismo, pruebas de fondo y pruebas de velocidad, donde se identifica como esa resistencia aeróbica y la anaeróbica, que son esas resistencias que nos permiten que el organismo realice diferentes estímulos en diferentes distancias. Ahí encontramos pues en diferentes espacios, ¿cierto? Prueba de obstáculos en el atletismo, fútbol, en espacios diferentes, pero que a nivel de la parte de la resistencia como tal se generan diferentes estímulos, pero se está trabajando la misma capacidad. Hablando entonces de velocidad y como capacidad condicional, hay un concepto que es el de la rapidez. Y para poder comprender un poquito más allá, me gusta siempre mostrar esta imagen donde comparamos o vemos esa velocidad y la rapidez, porque en la literatura muchas personas encuentran los dos conceptos y en algunos casos los ven como sinónimos y en otros los encuentran como algo diferente. Entonces, según Mireya, en el 2001 es conveniente hacer una distinción entre velocidad y rapidez, puesto que ambas cualidades, aun contribuyendo a determinar una acción rápida, tienen relaciones y grados de incidencia distintos en la realización global de los gestos de las diferentes manifestaciones motrices. Entonces, ahí la velocidad, encontramos que la velocidad se refiere a la relación entre el espacio recorrido y el tiempo empleado en el desplazamiento del cuerpo humano, que es la velocidad. Y la rapidez se refiere a la contracción rápida de un solo músculo o de un grupo muscular al realizar un determinado movimiento. Entonces hay un momento en el que estas dos definiciones, conceptos, se unen, porque a mayor rapidez de contracción muscular se va a dar una mayor velocidad de desplazamiento del cuerpo. Entonces es importante diferenciar pues como ambos conceptos. Y si miramos la velocidad desde la bioquímica, para Mireya, la velocidad depende del índice del ATP contenido en los músculos y de la velocidad de su degradación, provocada por el impulso nervioso, y finalmente por la capacidad para resintetizar rápidamente el ATP. Dado que los ejercicios de velocidad son de corta duración, esta resíntesis se produce gracias a los mecanismos de fosfocreatina y glucolítico. Y ya estamos hablando entonces de un concepto desde lo anaeróbico y lo anaeróbico láctico y aláctico. En este caso, también que hacen parte como de ese proceso de toda la parte fisiológica y las respuestas que tiene el organismo ante diferentes estímulos. En este caso, estímulos de velocidad que se da más desde lo anaeróbico. En cuanto a flexibilidad, encontramos definiciones como la de Martín y colaborador en el 89, que dice que es la capacidad del individuo de alcanzar las máximas amplitudes articulares acompañadas de las elongaciones musculares y ligamentosas correspondientes. Y luego Hart, en el citado por Weiner, dice que es la capacidad y la cualidad que el deportista tiene para poder ejecutar movimientos de gran amplitud articular por sí mismo o bajo la influencia de fuerzas externas. Entonces, la flexibilidad le apunta más a un componente articular, muscular completo para generar diferentes movimientos de las articulaciones. Y hay otro concepto que se habla mucho también y que se confunde con la flexibilidad, que es la elasticidad. Y la elasticidad le apunta más al componente elástico del músculo y esa capacidad que tiene el músculo de deformarse y volver a su posición normal. Hablando entonces ya de capacidades coordinativas, encontramos pues según esta información que tenemos 7 capacidades coordinativas que le apuntan principalmente a trabajar ese componente
coordinativo, como su nombre lo dice, que le permite a la persona, en este caso al deportista, ubicarse en un espacio y generar diferentes movimientos, diferentes acciones que están intrínsecas pues como en su desarrollo. Entonces tenemos la diferenciación, el acoplamiento, el ritmo, que el ritmo creo que venimos con él desde el nacimiento, ¿cierto? El equilibrio, el cambio, la orientación, la reacción, y todo esto sumado pues como a las capacidades condicionales hacen que el deportista pueda generar mejores respuestas ante diferentes estímulos o carga de entrenamiento que se le brinda. Entonces, aquí la invitación es a tener esas capacidades condicionales y coordinativas y de acuerdo a las necesidades que tenga el deportista en el deporte específico, pues poder trabajarlas todas de una forma que generen en el deportista una mejor preparación. Entonces ahí es con lo que mayormente podemos identificar la coordinación con una escalera para realizar diferentes trabajos y pues ahí es una muy buena forma de estimular pues como estas capacidades. En cuanto a la preparación física, técnica, lo que acabamos de ver fue la preparación técnica como componente del entrenamiento. Ahora nos centramos un poquito en la preparación técnica, donde para Morino es un procedimiento conjunto de movimientos que permiten a un atleta utilizar sus propias capacidades y las situaciones externas para relacionarse con el terreno, acciones con los contrincantes para conseguir el máximo rendimiento deportivo. Para Meinel, en el 77, es un racional, apropiado y económico procedimiento para obtener valiosos resultados deportivos. Y Teodorescu en el 77 habla que la técnica es el conjunto de aprendizajes motrices específicos utilizados por los participantes en un deporte con eficacia máxima para el juego. En este punto me gusta mucho hablar siempre del gran maestro Luis Alfonso Marroquín, que en paz descanse, que fue un gran maestro que me enseñó muchas cosas de la técnica, específicamente del fútbol, que era pues lo que trabajó toda la vida. Y ahí encontré una definición que me gustaba mucho de él, donde él decía que la técnica es esa relación que tiene el deportista con el balón, ¿cierto? Esa cercanía que tiene y esa posibilidad de darle diferentes usos al balón. Ahí, entonces, podemos identificar que no solamente la técnica tiene relación con el balón, sino también con lo que son los diferentes movimientos que necesita el deporte en algunas pruebas específicas. Y para poder dar pues como mejor también uso al elemento de juego, porque pues no todos los deportes son de pelota. Entonces es esa relación que tiene la técnica, es esa relación que tiene el deportista con el elemento de juego, ¿cierto? O con el propio cuerpo para generar movimientos técnicos que le permitan rendir más en su competencia. Entonces, en cuanto a preparación táctica, que es una de los componentes que junto con la preparación física son muy amplios, tienen mucho de dónde hablar, entonces hablemos que la táctica y la estrategia son términos que van de la mano, que en algunas personas o en algunos momentos pueden llegar a confundirse o a tenerse como sinónimos, pero pues eh, realmente son dos cosas diferentes. Eh, Ambos términos se utilizan a menudo en la lengua cotidiana, aunque existen diferencias geográficas. En Norteamérica, por ejemplo, la estrategia es el término mejor acogido, mientras que en Europa se suele emplear más la táctica. En lo personal, pues me gusta obviamente separarlas porque son dos cosas diferentes. Y la estrategia se centra en lugares abiertos, largos periodos de tiempo, grandes movimientos de fuerza. En el entrenamiento se refiere a proyectar y dirigir los planes de un equipo o de un jugador a largo plazo, como en los deportes que se juega a lo largo de una temporada. Por lo tanto, la estrategia es la filosofía de juego que un entrenador sigue durante una temporada durante un torneo. Y es esa planeación que se hace antes de los partidos, ¿cierto? ¿Qué estrategia se va a seguir para eso? La táctica entonces se lleva a cabo en lugares más pequeños con menos tiempo y menos fuerza. Las tácticas se refieren a los planes de juego individuales implementados como parte de una estrategia general. Entonces ahí ya llega pues como la posibilidad de uno interpretar que la táctica es la decisión que toma este jugador, creo que Julio Baptista cuando estaba en el Real Madrid, eh, jugando y tomando una acción de juego, protegiendo el balón, ¿cierto? Enfrentándose a un rival por esa pelota. Entonces él ahí tiene que tomar varias decisiones.
si hace la pelota, si la toca, si protege el balón, busca la falta. Son situaciones de juego donde la táctica está implícita y él tiene que hacer uso de lo que tiene en cuanto a elementos técnicos para resolver una situación táctica. Y la estrategia sería lo que plantea el entrenador al momento de realizar pues, como esta competencia o ese partido. En cuanto a preparación teórica, pues se puede orientar desde la parte del reglamento, desde la parte nutricional, desde el plano espiritual, desde los valores, la formación para la vida, el cuidado personal y muchos ámbitos en los cuales se puede trabajar al deportista. Ahí está pues como una definición o una definición de lo que es lo teórico, que es, tiene un campo muy grande que no vemos, ¿cierto? Y tiene un campo muy pequeño que podemos ver en los deportistas, pero va mucho más allá. Es muy importante como saber cómo orientar este proceso desde lo teórico, esa formación teórica a los deportistas, para que puedan también tener un buen rendimiento en las competencias. Y la preparación psicológica como elemento fundamental que le permite al deportista, desde su parte psicoemocional y también de pronto social, pues nos permite preparar al deportista en todos los campos y pues ahí van a tener una mejor fortaleza para afrontar todo lo que son las actividades deportivas, tanto de entrenamiento como de competencia. Ahí encontramos pues una imagen de lo que es una valoración médico y de diferentes ámbitos a un deportista, en este caso del fútbol, previo a una contratación pues para un equipo. Y pues ahí está como una de las conclusiones que se tienen del trabajo y es que eh, al deportista hay que acompañarlo siempre en un grupo interdisciplinario en cualquier nivel, no solamente en el deporte de alto rendimiento. Fundamental también hacerlo en edades tempranas. Otra conclusión es trabajar con todos los componentes del entrenamiento, pues máxime que en nuestro campo o en nuestro contexto tenemos espacios de entrenamiento muy limitados, de pocos días a la semana. Entonces la intención es que en los momentos que se tengan estos espacios, pues poder articular sesiones de entrenamiento que impliquen la utilización de varios componentes del entrenamiento en el mismo entrenamiento como tal. Y por último, tener claro y presente el plan de entrenamiento, que es fundamental que el entrenador realice sus trabajos basado en un plan de entrenamiento, porque de esa manera va a poder distribuir a lo largo de la temporada pues un plan de trabajo donde todos los componentes del entrenamiento como elemento fundamental pues se van a poder desarrollar, ¿cierto? Estimular y trabajar en todo el proceso. Era como la presentación que les tenía organizada. La idea es que podamos revisarla y poder pues como sacarle provecho para nuestro quehacer profesional. Muchas gracias a todos. Cualquier duda, ahí está el WhatsApp por el que podemos conversar. Muchas gracias.